La mirada de los profesionales, las opiniones de los expertos se suman a Proyecto Propio. Continuamos en Proyecto Propio, 15 horas 26 minutos, 26 grados 6 la temperatura. Y en Proyecto Propio hoy, con la visita del ingeniero Gustavo Ibáñez Padilla, queremos regalarte un libro. Y ese libro tiene que ver con nuestro entrevistado, Cómo potenciar sus ingresos e inversiones, Manual de Economía Personal. Me encantó el libro, bienvenido Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes Adrián, buenas tardes Eduardo. Gracias por la invitación. No, por favor. Y la verdad me llama la atención el título, ¿no? Cómo potenciar sus ingresos e inversiones desde una empresa, desde una persona particular, desde todo ámbito de la vida. Sí, el enfoque principal del libro es a nivel personal, ¿sí? Es un manual de economía personal, como dice el título. Bien. Y se propone las dos cosas, aumentar los ingresos y también saber gestionar adecuadamente las inversiones. Claro. ¿Cómo? Sí, va adelante. Y la pregunta es cómo un ingeniero se pone a escribir sobre economía personal, ¿no? Aunque creo que los ingenieros sabemos mucho de esto, ¿no? Sí, es un título amplio. En realidad a mí siempre me gustó el tema de finanzas y yo tuve en la época, toda la década del 90, operaba financieramente. Y bueno, fui volcando mi experiencia a esto, luego me enfoqué más en lo que es consultoría y buscaba material y realmente no había mucho material en ese momento. Entonces había libros de texto o había libros de autoayuda muy básicos. Y eso me llevó un poco a escribir el libro, que tuvo mucho éxito, mucho eco. Ya estoy agotando la 9ª edición. Y además que veo que arranca con preguntas para hacerte, ¿no? A vos mismo. Sí, un pequeño cuestionario. Un pequeño cuestionario que está bueno saberlo, porque hay muchas veces que uno no sabe lo que gana, lo que tiene, las deudas que tiene, los activos que tiene, y está bueno como, viste que siempre uno esto lo hace a fin de año, ¿no? 24 de noviembre, sí. 24 de diciembre, digo. Sí. Uno dice, el brindis de fin de año. El brindis de fin de año, ¿qué hice este año, mi amor? Decir, ya claro. Un poco tomado el hombre. Y se pone a hacer un balance. Y está muy bueno, ¿no? Empezar a preguntarse cuánto gana y cuánto aspira. Sí, es sorprendente, pero la mayoría de la gente no sabe cuánto gana. Obviamente una persona que es empleada, sí, porque tiene levanta su la recibo, mano, Filinich, en este momento. Tiene su recibo de sueldo. Sí. Pero cuando uno busca un profesional, un cuentapropista, un comerciante, no tiene la menor idea de cuánto ganan. Y lo que es seguro, nadie sabe cuánto gasta. No, eso es seguro. Seguro, y eso que está la tarjeta de crédito también, que te manda el resumen de lo que gastás. Sí, pero uno se acostumbra a pagar nada más. Claro, no a mirarlo. La acción de pagar. Pero a mí lo que me llamó Sí. la atención es esto que ya no existe el empleo de por vida. Hemos dejado de ser Ha cambiado eso, japoneses. claro. Y por eso se llama Proyecto Propio este programa, ¿no es cierto? Muy bien, es verdad. Hace Es verdad. tiempo que cambió el paradigma. Ya desde la época de los 90 venía autores como Tom Peters hablaban de esto, de que había que sacarse esta camiseta de la empresa y empezar a usar la propia camiseta y pensar que uno es una empresa que presta servicios aunque sea empleado. Soy una empresa, yo sociedad anónima, que le presto servicio y por ahora tengo un solo cliente. Y ahí viene el enfoque, tener un solo cliente es peligroso. Cualquier persona que esté en el comercio o en el mundo empresario lo sabe, porque uno es cautivo de ese cliente. Entonces, ese es un poco el riesgo de la relación de dependencia. Y por eso también me gusta hablar de múltiples fuentes de ingresos. Un multiempleo. Muchas actividades, más que empleo. ¿sí? En la caja de herramientas tengo que tener periodista, locutor, profesor de inglés, papá, Exactamente. hijo, hermano, productor, asistente. Vos dijiste la caja de herramientas. En la caja de herramientas. La caja de herramientas no tiene una sola herramienta, Tal tiene cual. muchas. Tal Y uno cual. las va usando según conviene, aunque a veces más de una herramienta sirve para algo, siempre hay una que es más específica. ¿no Y es cierto? cambió el paradigma y cambió la manera de prepararse de la gente, de formarse
por ejemplo, un ingeniero, un profesor, un alumno, estamos preparando para este nuevo paradigma que ha cambiado? Porque, digamos que mis papás o mis profesores en el secundario estaban con el paradigma anterior, ¿no? Mira, flaco, llegás gerente de tal empresa y listo, una vez que llegas ahí durás 25 años hasta que te jubilas. Así es. Y hoy no es así, no. ya lo estás marcando claramente. Cambió mucho la demanda y lo que viene más lento es la oferta. Los colegios, las universidades todavía tienen estructuras muy pesadas, programas antiguos, programas donde se agregan temas pero nunca se sacan, ¿no? Esto es como un árbol, hay que podar un poco también. Y bueno, entonces la gente va buscando otras cosas. Hoy Internet, por ejemplo, ha revolucionado mucho esto y un montón de actividades que no tienen nombre. Uno le pregunta a alguien, ¿qué haces? No es tan fácil, soy abogado, soy médico. Soy community manager. Claro, ¿y eso qué es? Bueno. Sí, sí. O la educación, como hoy se plantea en muchos países del mundo, que es la educación a distancia, ¿no? La educación a distancia permite justamente acortar esos tiempos que necesitamos hoy para tener y aumentar esa caja de herramientas, ¿no? Así es, y además el concepto de capacitación permanente, o sea, ya no es más, hay un tiempo de estudio y luego salgo a trabajar, sino que estoy permanentemente incorporando nuevas herramientas, actualizando las herramientas que ya poseo, y ahí Internet, bueno, ha generado una revolución. Vos hacés webinarios también, ¿no? Sí. O sea, das todo este material, pero también por Internet. Sí, yo soy profesor universitario, mucho tiempo trabajé en todo lo que es educación en forma presencial, pero hace un tiempo ya que incorporé mucho lo que es online, porque da mucho más capacidad, llego mucho más al interior, bueno, ya a nivel internacional, y esto baja muchísimo los costos, no solo los costos de producción, sino los costos de acceso de la gente. El tiempo, además, el tiempo para estudiar. Pongo un ejemplo, yo hacía unos seminarios en el centro, de 7 de la tarde a 9 de la noche, y en ciertos momentos los cobraba, en otros momentos eran gratuitos, pero cuando eran gratuitos a la gente le costaba igual. Claro. Había que venirse en autos de San Isidro, pagar una playa, hoy una playa, una estadía sale más caro que salir a almorzar. Había que vestirse. El tiempo, vestirse. Y eso es un número. Bueno, ese es un tema en donde en Proyecto Propio lo hemos desarrollado los últimos 3 o 4 años, hablando de la educación a distancia, ¿no? Yo he dado el ejemplo de la carrera que soy director, que es la Tecnicatura en Administración de Consorcios, ¿no? Y bueno, la sede está en Mendoza y el director está acá en Buenos Aires. Y los alumnos, tengo uno en Sudáfrica, otro en Venezuela, otro en Neuquén, varios en Mendoza, en Capital Federal, y eso hace a la modernidad, ¿no? Y a la baja de costo. Pero yo me he quedado con una duda, ¿no? Sí. El modelo es el modelo japonés, en donde el padre trabajaba en una fábrica, el hijo trabajaba en esa fábrica y el nieto ya estaba sacando el ticket para también estar en esa fábrica. ¿Ese modelo ya no va a existir en el futuro? Yo creo que en realidad hay ciertos esquemas que no necesariamente desaparecen por la aparición de nuevos. Es más, muchas cosas que nos parecen muy modernas, en realidad existían hace muchísimo tiempo. Un ejemplo de educación a distancia es la propia radio. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos conectándonos. En la época que no existía internet, existía la onda corta y uno escuchaba radio desde la otra punta del mundo. Y hoy nos parece muy novedoso internet, pero era lo mismo, solo que a través de otros canales. Es un poco que se va adaptando y se van reciclando. Nosotros, vos fíjate que a tu izquierda estamos filmando la entrevista, además, para que toda esta nota vaya por YouTube y la gente se pueda enganchar con nuestras voces, con nuestros rostros, fotos, instantáneamente van al Facebook, van al Twitter, van a Instagram. O sea, hoy las redes sociales han revolucionado todo. Quiero decirle a nuestros oyentes que se pueden comunicar al 5031-9807, 5031-9808, porque estamos regalando, entre todos los que llamen, el libro de Gustavo Ibáñez Padilla, Manual de Economía Personal, cómo potenciar sus ingresos e inversiones. Uno de estos libros, y te agradecemos porque nos estás dando uno para regalarlo. Que llamen, las va a atender Ximena, que está gentilmente asistiendo a la producción y ahora también telefonista. 5031
9807, 5031-9808. Se queda con nosotros Gustavo mientras estamos regalando y sorteando este libro de economía personal. Vos captás a la gente y ellos te dicen su proyecto propio, valga el término, o vos detectás en ellos cuál va a ser su futuro emprendimiento. Mi trabajo principal es asesorar a la gente en la parte de su economía personal y en la parte financiera, digamos. Entonces, la gente llega a mí a través de que leyó el libro o que escucha este programa o la página web, que es economiapersonal.com.ar, o participó en alguna conferencia o seminario, y lo que yo le ofrezco es la posibilidad de tener un asesoramiento que es sin cargo, hacer un diagnóstico, y en función de eso ver la situación de la persona, como si fuese la historia clínica de un médico. Claro. Y acá la gente que tiene un proyecto propio tiene más necesidad de planificación financiera que una persona que está en relación de dependencia, porque no tiene esa cosa ordenada que le da a uno la empresa, o sea, el papá empresa se lo da, acá se lo tiene que hacer uno mismo. ¿Qué significa? Un sistema de ahorro sistemático, crearse una jubilación que muchas veces no existe, algún sistema de protección para la familia, porque sabemos que si yo soy un emprendedor y me pasa algo, mi familia queda un poco desguarnecida. Todos estos factores que todo el mundo los necesita, el que es independiente los necesita aún más. Máxime que pareciera ser que con bombos y platillos se anuncia un aumento a los jubilados del orden de los 5.000 o 6.000 pesos, y realmente esa expectativa que tienen aquellos que quieren seguir viviendo como en su época activa, ¿no? ¿Cómo hacer con ellos para anticiparse que no lleguen a ese umbral, ¿no? A ese umbral que cuando se jubilan quedan con una jubilación mínima o algo un poco más. ¿Cómo llegar y cómo planificarlo, ¿no? Exactamente. Es más, yo soy un poco enemigo de la idea de jubilación. ¿Qué quiero decir con esto? Ya somos dos. Que uno tiene que estar activo toda la vida, porque ser inactivo o pasivo es casi sinónimo de muerte. No significa trabajar siempre en lo mismo, uno se recicla. Claro. ¿Sí? Uno puede tener una actividad y a partir de una cierta edad cambiar esa actividad y pasar a otra cosa, pero nunca quedarse inactivo. Y eso implica la necesidad de planificar no solo las finanzas, sino las capacidades, las habilidades para poder seguir desarrollando nuevos emprendimientos. Y sí, porque uno se prepara y llega a un punto que uno dice, bueno, listo, a partir de ahora no trabajás más, te jubilás, te dedicás a los nietos y empezás a caerte en vez de a seguir subiendo. Y es la etapa donde quizás la experiencia es ese peine que le da a uno cuando se queda sin pelo, ¿no? Y lo dejamos de aprovechar. Lo dice por mí, Adrián, alguna alusión personal. Yo iba a preguntar eso. Pero es la experiencia justamente, ¿no? ¿Cuánta gente dice que termina yo trabajo en docencia, ¿no? Y en radio también. Pero en docencia muchos profesores que me gustaría tenerlos de coordinadores, de asesores, muchos rectores. Estamos en el Colegio Episcopal, estamos cambiando ahora uno de los rectores. Y digo, vos te tenés que quedar, Guillermo, le digo al rector, vos te tenés que quedar acá acompañándonos, asesorándonos, porque este es tu mejor momento. A los profesores, no sé si tanto en contacto con los alumnos, si no querés, porque te cansás, digamos, de tener 40 adolescentes los 5 días de la semana, 8 horas por día. Llega un punto que querés cambiar de actividad, ¿no? Pero está muy bueno lo que estás planteando. Ese cambio de actitud en cuanto a la jubilación, ese cambio de pensamiento, de paradigma, como lo estás planteando vos, también tiene que ser del Estado para abajo, ¿no? De arriba para abajo. Sí, pero apunta también al tema del proyecto propio. No tener un proyecto ajeno que tiene una fecha límite, que dice a los 65 se acabó y terminaste, sino que tengo mi proyecto propio que dura toda la vida. Es más, a mí me gusta investigar todo lo relacionado con la vida, y los pueblos que tienen más ancianos y más calidad de vida, que no necesariamente son los más desarrollados económicamente, la característica común que tienen es que la gente permanece activa de por vida. En muchos casos son lugares muy pobres, donde hay gente que se dedica al pastoreo, por ejemplo. Sí. Entonces hay viejos de 100 años que salen con las cabras en un pueblito en medio de la montaña, pero el mantenerse activos los mantiene vivos. Bien.
Bien. Tengo un amigo que siempre me enseñó desde el liderazgo que pudo ejercer sobre mí en la década cuando yo tenía 20, 30 años. Siempre me enseñó que 1914, corría el año. Era un poco antes. Un poco antes de 1914, estaba Eduardo Catalano. Comentaba de que uno siempre tiene que prepararse para. Sí, sí. No poner todas las energías cuando uno está ejecutando el presente. Pero también el futuro es el presente de hoy, ¿no? ¿Y cómo se le enseña a una persona de 40, 30, 50 años a potenciar sus ingresos? ¿Cómo se le enseña a potenciar, no a hacer inversiones, que es otra cosa, ¿no? Pero sí a potenciar sus ingresos? Bueno, ahí diste en la tecla. Para mí lo fundamental es generar un cambio de paradigmas. Salir de este paradigma estructurado, donde uno, por ejemplo, es un empleado y tiene un sueldo y no tiene posibilidad de generar más ingresos porque uno no maneja esa variable, y pasar a un paradigma de múltiples fuentes de ingresos, donde yo digo, un poquito de acá. En tal horario trabajo en esta empresa y después salgo y tengo otra actividad. Soy consultor, soy asesor, vendo cosas por internet, enseño, la actividad que sea, y eso me genera una nueva fuente de ingresos. Y lo interesante de Internet es que mucha gente inclusive que tiene bastante edad o que tiene alguna discapacidad, encuentra que tiene las mismas posibilidades que cualquier otro. Es muy democrático. En el mismo lugar, claro, sí, tal cual. A uno no le preguntan si está en una silla de ruedas o si tiene 90 años. ¿No es cierto? Basta que preste un servicio de calidad en la web y los clientes están en todo el mundo. Entonces, cualquier persona que haya adquirido conocimientos a lo largo de su vida, que prácticamente son todos, puede ofrecérselo a este enorme mercado potencial que lo está demandando. A mí me sucede cuando me llaman empresarios que se dedican a administrar consorcios o a administrar propiedades o a tener algún tipo de negocio, y me dicen, ¿cómo puede ser que hay gente que triunfa en esto que parece un mercado muy restringido y no vale? Entonces, extrapolo lo que acá Gustavo transmite a personas, lo traspolo a empresas. Hay empresas también que se quedan en el tiempo, que se quedan con o a una sola actividad, ¿no? Con su cliente cautivo, y creen que regular una empresa es regular los gastos de una empresa, cuando se olvidan de que una empresa lo importante es generar ingresos y tener una pendiente de crecimiento permanente. Máxime con este país que tiene 20, 30, 40% de inflación, en donde no hay una moneda estable. Cuando hablo estable hablo en 10 años, en periodos importantes. Cuando una empresa se queda en el tiempo sin generar ingresos y no mantiene una pendiente de ingresos positiva, me imagino que le debe pasar lo mismo que a una persona, ¿no? Exactamente, porque en el fondo una empresa es un organismo vivo, necesita estar en actividad permanente y actualizándose y adaptándose a los cambios. Lo que pasa es que la época actual no es diferente del pasado, simplemente es más rápido. Tal cual. Entonces, esto se ve, es más fácil verlo porque ocurre más rápido. Hablando del pasado, algunas frases, ¿no?, que vos también sacás de Forbes, por ejemplo, si uno no impulsa sus negocios será expulsado de los negocios. Así es. Es muy buena. Y una de Henry Ford que me mató, que dice, poca gente osa lanzarse a negocios, porque en el fondo de sí mismos se dicen, ¿por qué lanzar tal producto al mercado si ya hay alguien que lo hace? Yo, en cambio, dice Henry Ford, me he dicho siempre, ¿por qué no hacerlo mejor? Y eso es lo que hice. Imagínate si hubiera hecho, no sé, Ford Falcon toda su vida, ¿no? Henry Ford, ya lo vendí, es buenísimo. Lo sigo vendiendo. Y lo sigo vendiendo, y sin embargo... Bajo gastos. Claro, siempre construyo lo mismo. Sí, fue un revolucionario. Ford. De hecho, era de antes, ¿no? Cuando él hizo los automóviles todavía no había una red de carreteras. Primero, me gustó mucho el seminario o el webinario Cómo ganar dinero en Internet, el ascenso del emprendedor, cómo aumentar sus ingresos, cómo iniciar un plan de inversión eficaz, cómo tener su proyecto propio. Ese sería el próximo, ¿no? ¿Qué tal? Porque este programa es para vos, Por me parece. Cómo tener su proyecto propio. Todo esto lo estás dando con introducir y loguearme en economiapersonal.com.ar. Ya está. Sí, con ir a la página web, ahí tienen la información necesaria para poder registrarse. Bien. Todos esos webinarios que mencionaste son gratuitos.
Ok. ¿sí? Al margen de que hay otras actividades y cursos pagos, todos esos son gratuitos. O sea que tenemos toda la información acá para ponerme en contacto con vos. Por supuesto. Y el libro, además. Ya hay mucho. Siempre que la miro a Ximena, está siempre hablando por teléfono al 5031-9807, 5031-9808. Estamos regalando el libro Manual de Economía Personal, Cómo potenciar sus ingresos e inversiones, del ingeniero Gustavo Ibáñez Padilla. Esto nos lo quedamos. ¿Ya está? ¿Ya tenemos gente que lo regalamos? Impresionante. Muy bien, me dice Xime. ¿Cuánto se fue? Ni 5 minutos duró el pedido en el libro. Bueno, muy bueno, ya parece está. Que ya no es nuestro. Parece que era mío por un Son ratito. rápidos los oyentes. Muy bueno. Realmente es importante y creo que quedan muchos temas para hablar, ¿no? Sí. A mí Tenés por que lo volver. menos Tenés que volver. Yo, si me invitan, Sí, con dale, todo por gusto supuesto, vengo. dale. Por supuesto que Para sí. armar el cómo potenciar tu proyecto propio. Cómo ¿Qué te ser parece? vos mismo el jefe de tu propia empresa. Me encantó. Me encantó. Bueno, muchas gracias por la visita. desde ya muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya está, de esto tenemos que seguir hablando con el ingeniero Gustavo Ibáñez Padilla. Gracias otra vez. www.economiapersonal.com.ar. Bueno, nos encantó, esperemos que te haya gustado a vos también. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Obviamente toda la entrevista la revivís en www.proyectopropio.com.ar, en la página de YouTube, www.youtube.com/c/proyecto propio.